A pesar de que ya había pasado un día, la música de aquel hombre aún las perseguía, una melodía suave, profunda y, por alguna razón, nostálgica. Y la idea de ir a ese lugar cada fin de semana no les terminaba de convencer. Varias de ellas tenían diferentes planes para sus días libres, y era frustrante. Quien lo hizo ver fue Nino, que golpeó la mesa. Esto es ridículo. Las cuatro se exaltaron y Itsuki casi tira su nugget. ¡Qué bata! ¿Cómo puede papá dejarnos solas con ese tipo? ¿Que acaso no le importamos? El anciano suspiró con cansancio mientras se ponía de pie. Precisamente por eso lo hace, señorita Nino. Su padre se preocupa por ustedes y su desempeño, por eso, hizo una pausa mirando al resto de hermanas, que esperaban una explicación más detallada, pero decidió retirarse, dejando una última declaración. El amigo de su padre, el señor Cardinale, es un genio. Aprenderán bien con él. Fue lo último que dijo antes de salir del departamento. La pelinegra se desplomó sobre la silla con un rostro rojo de enojo. No es justo, parece que papá olvida que todas tenemos vida fuera de la escuela, masculló abrazando sus piernas. ¿Y qué piensas hacer? Diría Itsuki bajando sus palillos, mirándola fijamente. ¿Planeas negarte hasta el cansancio? ¿O escapar de ese lugar cuando estemos allá? Ja. O sea que lo aceptas así como así. Ten un poco de dignidad, Itsuki. No es que lo acepte así sin más, tengo mis dudas y sospechas, pero acepto que no soy muy buena, confesó bajando la cabeza con resignación. Y además, ¿de quién crees que es la culpa? Chistó señalándola con el dedo. ¿Eh? Si no hubieras drogado a Uesugi-san, papá no hubiera intervenido. Tendríamos más tiempo para hacerlo por nosotras mismas. Nino se puso nerviosa por tal declaración, agitando las manos de un lado a otro sin saber qué decir, y pudo dar una mala contestación, de no ser porque la hermana mayor se interpuso entre ambas. Ya basta, chicas, de nada sirve discutir ahora, jajaja. Luego suspiró y miró con cierta incomodidad a la pelirroja. Y además, no es todo culpa de Nino, Itsuki. También tuya. ¿Por qué? Preguntó indignada. No sé, quizá porque lo menospreciaste e ignoraste en todo momento, negándote a estudiar con él. Le recordó mientras tenía un dedo en la barbilla, luego suspiró cerrando los ojos. Bueno, yo tampoco quisiera ir allá, pero ¿qué podemos hacer? Es la palabra de papá contra la nuestra. Las tres pegaron el rostro contra la mesa desanimadas, solo gruñendo pensativas de vez en cuando. No fue hasta que la voz suave y delicada de Miku habló. No me molestaría ir. Dijo de pronto, y todas alzaron la cabeza asombradas. Incluso a Yotsuba se le levantaron las orejas del listón. Miku. ¿Hablas en serio? Preguntó la pelinaranja con incredulidad, y la castaña solo asintió. Sí, aunque debo admitir que no me inspira confianza. De hecho, no me agrada la forma en que trata a papá, susurró encogiéndose de hombros. Era cierto, Miku demostró desconfianza desde el segundo uno, pero por esa misma razón tenía curiosidad de saber por qué Mauro permitía ese comportamiento tan extravagante con él. Tienes que estar bromeando. Diría Nino levantándose, y Miku la miró sin inmutarse. ¿Tengo cara de estar jugando? No irás. Demandó ella. Oblígame. Respondió la castaña. Casi echaban rayos con la mirada, y Yotsuba tuvo que saltar en medio de ellas. Esperen. ¿No prefieren discutirlo con calma? Digo, es domingo y iremos los viernes. Quizá, si nos ponemos de acuerdo con papá y nosotras mismas, lleguemos a un acuerdo. Nino mantenía su mirada fría sobre Miku, y esta última apenas desvió la mirada. Me parece bien, quizá papá acepte hablar con alguna de nosotras. Razonó Itsuki yendo a su habitación. Y no serás tú, Nino. No queremos empeorar las cosas. Y con eso último cerró la puerta. El resto de hermanas se quedó en la sala, mirando por donde se había marchado. Puf, como quieras. Yo no me haré responsable de lo que te pase, Miku. Bufó la pelinegra sacudiendo su cabello con desdén mientras subía las escaleras, pero le dedicó una mirada desaprobatoria a su hermana.
Una vez desapareció, Yotsuba suspiró aliviada, pero de inmediato interrogó a Miku. ¿Es en serio que quieres ir a ese lugar, Miku? ¿No te da miedo? La mencionada negó con su rostro inexpresivo. No, pero me genera curiosidad. Respondió bajando la mirada. Ese tipo parecía estar actuando, por eso tengo curiosidad de él. Uy, ¿en serio? Vaya, Miku, hasta que un hombre te interesa. Rió Ichika cubriéndose los labios, pero no obtuvo reacción. No, es atractivo, pero no me interesa eso. Respondió mirando el reloj. Ya es tarde, hay que dormir, mañana hay escuela. Buenas noches. Las únicas que quedaron varadas en el silencio fueron la pelicorta y la pelinaranja. La mayor se estiró bostezando, mirando de reojo a Yotsuba. ¿Y tú? ¿Irás a ese lugar? Cuestionó levantando una ceja, y la menor se vio confundida. La verdad no sé. No es que no quiera ir, pero he tenido bastante actividad con el club de baloncesto. ¿Qué tal si me necesitan y no estoy? Me sentiría mal por ellas. Exclamó alzando los brazos con dramatismo. ¿Y tú, Ichika? ¿Planeas ir? No, la verdad no me interesa. Además, tengo trabajo, así que no. Respondería con pereza. Pero si nadie de nosotras va, Miku estaría sola. Las dos se cruzaron de brazos cerrando los ojos, imaginando las posibilidades de lo que pasaría. Las dos agitaron la cabeza para quitarse esos malos pensamientos. De cualquier forma, Itsuki parecía comprender la situación, quizá ella acceda a ir. Dijo Yotsuba poniéndose en pie. No nos precipitemos y hablemos con papá. Bueno, yo tengo que irme. Buenas noches, Ichika. Buenas noches, Yotsuba. Ambas se despidieron agitando la mano, y ahora fue la mayor quien se quedó sola en la sala. Pensativa, se dejó caer sobre la mesa, repasando todo lo que había pasado en ese lugar y lo poco o mucho que llegó a escuchar. Justo cuando le estaba ganando el sueño, una idea cruzó por su mente, o más bien un recuerdo. Cuando llegaron a ese lugar, se le hizo conocido por revistas, así que animada sacó el teléfono y fue directo al buscador. A ver, Cardinale, ¿eh? ¿Cuál era su apellido? ¿Rubí? ¿Orana? ¿Ratón? Soltó un grito de frustración mientras se golpeaba la cabeza. ¿Por qué sigo pensando en la rata? Luego suspiró y miró su pantalla con detenimiento, para después pegar el rostro contra la mesa. No me acuerdo, pero sus ojos se movieron hacia la ventana, donde, acomodada en una pequeña maceta, una flor casi marchita reposaba. Por alguna razón tomó los vasos de la mesa y le regó el agua que tenían. ¿Desde cuándo tenemos flores? Se cuestionó mirando cómo la tierra seca bebía el agua con urgencia, como si estuviera esperando esa ofrenda. Luego sus ojos se iluminaron y volvió a sacar el celular. Cardinale Rose. El resto de la noche no pudo dormir bien después de todo lo que acababa de ver, pero por alguna extraña razón, una sonrisa, acompañada de un sonrojo considerable, adornaba su bello rostro. Se ocultó entre las cobijas mirando al techo, luego cerró los ojos con satisfacción. Quizá esta sería su oportunidad. Lejos de ahí, a varios kilómetros de distancia, la noche tenía un peso diferente, más denso y lúgubre. En una habitación que parecía ser un estudio, rodeado de estanterías de libros y figuras de mármol, el dueño de aquella mansión descansaba sobre un amplio sillón forrado en terciopelo carmesí, apoyando la cabeza contra su mano, iluminado tenuemente por la débil luz de unas velas que dibujaba reflejos dorados sobre su cabello, otorgándole una apariencia casi irreal. A ambos lados, en el suelo, Rem y Ran permanecían en Seiza. Mientras que la gemela de tono azul parecía dormida abrazada a la pierna de este, la gemela rosa mantenía una postura más firme, manteniendo la mirada apartada del frente y de su hermana. Frente a ellos, Rurikawa mantenía la frente pegada al suelo. Sus manos descansaban sobre su frente, manteniendo las caderas elevadas en una reverencia total. Ni siquiera se había atrevido a incorporarse desde que había entrado a ese lugar. Solo se despojó de lo más que pudo antes de entrar, dejando un camino de prendas tras de ella.
Había permanecido por varios minutos en aquella habitación oscura, sintiendo sobre ella la mirada decepcionada del rubio. Finalmente apoyó la mejilla sobre los nudillos de su mano y soltó un suspiro suave. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que te llevó a tomar una decisión tan estúpida? Rurikawa sintió estremecerse cuando habló. No era por el miedo, en realidad. No alzó la voz, mucho menos usó un tono intimidante. Solo eso, habló. Cardinale continuó observándola desde arriba, con aquellos ojos esmeralda cargados de una frialdad elegante. Te hice una pregunta. El sonido de su respiración rozando el suelo acompañó la pequeña inclinación adicional de la mujer. Amo, yo no quería faltarle el respeto de esta manera, pero esta era la única manera, basta ya. No quiero oír excusas, Rurikawa. Cortó, y ella se encogió aún más. La mirada del rubio descendió lentamente hacia ella, mirándola con frialdad y desinterés. Quiero entender por qué decidiste contarle a Mauro algo que jamás te pedí que contaras. La repentina subida de tono despertó a Ren, quien miraba sin expresión a Rurikawa en el suelo, para después mirar a su hermana, quien no mostró emoción alguna, pero dio a entender que guardara silencio con un gesto discreto. Habían visto a Cardinale furioso antes. Lo habían visto ebrio. Incluso lo habían visto destruir habitaciones enteras durante alguno de sus peores días. Pero ahora se sentía distinto. Era como abrir una herida, traer el pasado en el peor momento. El joven apoyó la espalda contra el respaldo y sus dedos golpearon el reposabrazos. ¿Acaso olvidaste quién tomó la decisión? ¿Quién decidió lo que iba a suceder? Los labios de la maid se mantuvieron en silencio, apretando los dientes para no emitir sonido alguno y cerrando los ojos con fuerza para que sus lágrimas no llenaran su rostro. De manera lenta y sutil, una sonrisa suave se dibujó en Cardinale. Tan elegante que quien la viera se confundiría, pero que era fría en realidad. Porque, si mal no recuerdo, la única persona con derecho a decidir qué hacer con mi vida soy yo. ¿O no, Rurikawa? Dime, ¿quieres que te recuerde tu lugar en esta casa? Eres de mi propiedad, eres mía en todo sentido, y si te digo que guardes silencio, lo haces. Luego su expresión se desvaneció, reemplazada por una más triste, afligida. Nostálgica. Chasqueó la lengua con fastidio antes de levantarse, y Ren y Ram se apartaron para dejarlo pasar. Cardinale se encaminó a la salida, pero cuando pasó a un costado de la castaña se detuvo sin mirarla por completo, apenas mirándola de reojo. Luego exhaló con cansancio. Pero lo hecho está. Ahora enfócate en tratar bien a nuestras visitas. Veré qué hacer después. Continuó su camino, deteniéndose antes de perderse tras la puerta. Dejó una última orden. Vístete y deja de llorar, odio un rostro así. Cuando Cardinale llegó a su habitación se dejó caer sobre un sofá, perdiéndose en el techo blanco, mirándolo por varios segundos antes de que sus ojos se contrajeran por un instante, cubriéndose el rostro con la mano. Maldición, Mauro, ¿por qué tenías que aparecer justo ahora? Se recompuso y caminó hacia los estantes de libros, mirando detenidamente varios de ellos. Luego miró la boleta de calificaciones sobre su escritorio, lo que hizo que una sonrisa tambaleante se formara. Por Dios, Rena, les hubieras compartido neuronas. Con una risilla seleccionó 5 libros. Historia. Matemáticas. Inglés. Informática. Ciencias. Pero al final tomó unos más. Literatura y aristocracia. Si estas niñas se van a quedar aquí, deben combinar con mi estilo de vida. Diría comenzando a estudiar y formar una guía. Pasada la medianoche, Cardinale continuaba con los papeles sobre la mesa, iluminada por una pequeña lámpara que reflejaba luz sobre sus lentes. En la entrada de su habitación, como un guardia personal, Ren mantenía una postura firme, con la vista fija en el rubio. Permaneceré aquí hasta el amanecer, puedes irte si quieres. Exclamó sin verla, manteniendo el bolígrafo sobre el papel. Cardinale-sama, no ha dormido desde ayer. Creo que debería descansar. Agradezco tu consideración, pero créeme, no tengo sueño, querida.
respondió suavemente, acomodando las hojas entre sí. La sirvienta no dijo más, solo asintió, manteniendo su postura por varios minutos más antes de volver a hablar, pero la respuesta que recibió la hizo bajar la cabeza. ¿Puedo dormir con usted? Estaré despierto hasta el amanecer, Rem. Puedes irte. Como lo ordene, amo. ¿Cree que fue la mejor elección, señor? Preguntó Ebata a Mauro mientras caminaban por el pasillo del hotel donde se alojaban. ¿Mandar a sus hijas? ¿Está mal? ¿Hubiera sido mejor aislarlo? ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar, Ebata? El anciano se quedó en silencio, manteniendo su mirada firme al frente, pues no tenía respuesta. Cuando llegaron a sus habitaciones correspondientes, se miraron una vez más. Cardinale siempre ha sido necio y vanidoso. Va a chocar con sus hijas y, al parecer, ninguna de las señoritas lo recuerda. Dijo al fin, y el pelinegro se giró a abrir su puerta. Estoy consciente de ello, pero ha aceptado hacerse cargo de ellas. Eso lo mantendrá ocupado mientras pensamos en algo más. Pero, señor. Buenas noches, Ebata-san. La conversación terminó ahí, no porque estuviera resuelta, sino porque ambos sabían que seguir hablando no cambiaría nada. Después de tantos años intentando ayudar a Cardinale, ya no quedaban argumentos nuevos sobre la mesa. Solo preocupaciones repetidas y la sensación cada vez más amarga de estar perdiendo terreno. Mauro se cubrió los ojos con una mano mientras permanecía sentado junto a la puerta. La imagen de Cardinale seguía rondando de la cabeza. Aquella sonrisa vacía que aparecía cada vez con más frecuencia y que le resultaba imposible ignorar. Era la misma expresión que veía en él cada vez que hablaban del futuro, como si una parte del joven hubiera dejado de creer que existía algo esperándolo más adelante. Amada mía, señorita Rena, ¿qué hubieras hecho tú? Sus palabras se perdieron en la oscuridad de la habitación, y tanto Mauro como Ebata le preguntaron al cielo silencioso. No puede ser. Llegaremos tarde. Chilló Itsuki corriendo con desespero. Detrás de ella iba el resto de hermanas, y una de ellas le llevaba la delantera. Chicas. Si nos damos prisa llegaremos a tiempo. Gritó Yotsuba acelerando el paso. No puede ser, y todo por tu culpa. Y chica. Masculló Nino. A su lado, la mayor solo se rascaba la cabeza con torpeza. Perdón, es que me desvelé viendo unas cosas. Jeje. Oigan, esperen, detrás de todas ellas, la voz cansada y débil de Miku apenas se alcanzaba a oír antes de detenerse a tomar un respiro. Esperen, dijo entre jadeos, pero cuando alzó la vista las demás ya estaban más lejos, sacándole un suspiro agotado. Si llegamos, si llegamos, si llegamos. Espera, Yotsuba, no tan rápido. La pelirroja y la pelinaranja llegaron primero a la entrada, donde un guardia tenía una cara aburrida. 1 minuto tarde, señoritas. Por favor, sean más puntuales. Luego llegaron Nino e Ichika, que venían casi cayéndose del agotamiento. ¿Podemos pasar? Preguntó la pelimorada entre bocanadas de aire, y la pelirrosa solo suplicaba con las manos juntas. Está bien, señoritas, pero sean más puntuales la próxima vez, por favor. Todas fueron a sus salones correspondientes, hasta que Itsuki cayó en cuenta de que faltaba una de ellas. Oigan, ¿y Miku? ¿Eh? Miku está, y Chica señaló detrás de ella, pero no había ni un alma. ¿Miku? Oh no. Dejamos atrás a Miku. La joven del listón se regresó hacia la entrada, pero la mano de Nino la detuvo. Ya déjala, Yotsuba. No podemos hacer nada. Llegamos de suerte. Se va a llevar un reporte, pero seguro vendrá. Es cierto. Miku es muy responsable, seguro ahora está discutiendo con el guardia. Añadió Ichika, y las orejitas del listón se levantaron y luego cayeron. Bueno, bien. Entonces nos vemos a la hora del almuerzo. Diría la chica de las estrellas encaminándose a su aula. Ajá, como digas.
Pide, se despidió Nino dando media vuelta. Yotsuba se veía dudosa en irse, hasta que la voz de su hermana la llamó. Tranquila, ella estará bien. Por ahora hay que ir a nuestras clases, o también nos pondrán un reporte. Nos vemos, hermanita. Y Chica la dejó sola, y ella solo podía ver el pasillo de la entrada con una mirada ansiosa. Sí, pero, ¿ella lleva mis útiles? No puede ser, llego tarde. Los pasos acelerados de la joven eran torpes y su respiración irregular, doliendo en forma de jadeos agotados. Cuando llegó a la entrada, vio al encargado discutiendo con un joven que le resultaba familiar. Por favor. Solo llegué tarde por 5 minutos. Lo siento, joven. Las reglas son las reglas. Tragó saliva antes de encaminarse hacia ellos, viéndose nerviosa al hablar. Disculpe, ¿podría dejarnos pasar? Por favor. Ambos varones miraron a la chica, quien bajó la cabeza avergonzada. Los ojos del peliazul se abrieron de par en par, pero casi de inmediato regresó a su expresión estoica. ¿Lo ve? Si hay más alumnos que llegan tarde. Por favor, haga una excepción. Que diga, nuestro futuro está del otro lado. Por favor, señor. La mirada del mayor vacilaba entre la postura de súplica del varón y la postura incómoda de la joven de los audífonos. Con un suspiro se rascó la cabeza y dio un paso atrás. Hablaré con el director. Diré que fue una emergencia. Esperen aquí. Gracias. Gracias de verdad. Jejeje, ay, solo espero que no nos reporten. Los jóvenes se quedaron en total silencio. Uno bastante incómodo, pues aunque no la viera y forzara una sonrisa, sentía la mirada de la chica sobre él. Miku, por otro lado, trataba de recordar el nombre de quien fue su maestro, o bueno, intento de maestro. ¿Eres, Uesugi? El mencionado se exaltó cuando ella le tocó el hombro, dando varios pasos hacia atrás. ¿Eh? Ah, sí, jeje. El varón apartó la mirada con nervios e incomodidad. ¿Cómo les va? ¿Ya han encontrado a alguien competente? Itsuki. Miku entreabrió sus ojos, sin embargo, su expresión neutra no cambió mucho. Oh sí, conseguimos a alguien capacitado, aunque debo admitir que tú tenías mejor actitud, si se le puede llamar así a tu grosería. Futarou rió con torpeza, rascándose la nuca. Ya veo, sí, lamento mucho la manera en la que te traté. Es que estaba demasiado preocupado con mis asuntos personales y griega. No debí decirte gorda, aunque, el chico la observó bien de arriba a abajo, luego abrió los ojos de par en par. Espera. Tú, no eres Itsuki, ¿verdad? Vaya, eres lento. El muchacho se golpeó la cara con la mano, suspirando con fastidio. Sí que se parecen, ¿eres, la callada? ¿Y tus hermanas? ¿Te dejaron sola o decidieron no venir? Callada. Repitió Miku inclinando la cabeza. Bueno, sí. La que siempre parece estar escuchando música y me miraba con desinterés. Ahora que lo pienso, eso no reduce mucho las opciones. ¿No? Definitivamente no. De nuevo, el silencio volvió a instalarse entre ambos. No era precisamente incómodo, pero tampoco agradable. Futarou nunca había sido bueno hablando con la gente, y Miku tampoco parecía tener intención de ayudar demasiado. Por fortuna para él, ella fue quien terminó rompiendo el silencio. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Por qué llegaste tarde? El muchacho soltó una risa nerviosa mientras miraba las nubes. Bueno, después de nuestro malentendido estuve de jardinero y griega. Me sobreexplotan. Exclamó extendiendo los brazos. A Miku le bajó una gota cómica. Es por eso que llegué tarde. Eso suena muy irresponsable. También pensé que dirías algo más elaborado. Sí, intenté inventar una tragedia familiar, pero no soy tan creativo. Dijo un poco más relajado. Tiene sentido. No pareces muy imaginativo. Oye, creo que te acabas de burlar de mí. Tal vez. Futarou la observó unos segundos de más. Seguía siendo difícil saber qué estaba pensando, pero ahora parecía hablar con más naturalidad, aunque realmente ni siquiera sabía si de verdad estaba hablando con la chica que empezó todo esto.
Él la recordaba más explosiva. Entonces consiguieron otro tutor, ¿no? Indagó después de un buen rato en silencio, y la joven asintió. ¿Y es bueno? Miku tardó unos segundos en responder, llevándose un dedo al mentón y reflexionando con seriedad, pero a su mente solo llegaron risas un tanto burlonas, lo que la hizo fruncir el ceño. No lo sé. ¿Qué? ¿Cómo que no lo sabes? Parece inteligente. Eso es bueno. Pero también parece problemático. Eso es malo. Y arrogante. Eso es peor. Y extraño. Muy mal comienzo. El mundo de Futaro pareció cerrarse sobre él en una burbuja, donde estaba casi seguro de escuchar un grillo tocar un violín dramático. Esto tiene que ser una broma. Acosador, intruso, extraño, pervertido. Me dijeron todo eso, me drogaron y me corrieron por parecer sospechoso, y resulta que el nuevo tutor es... No. Piensa, Futaro. ¿Qué tal si es un disfraz? ¿Qué tal si detrás de eso hay un genio como tú? Sí, eso debe ser. Esa fue su voz interna, aunque su rostro no se veía convencido por su risa tambaleante y tic nervioso. Cuando había trabajado con las quintillizas, jamás imaginó que la conversación más tranquila que tendría con alguna de ellas sería precisamente con Miku. Justo entonces, la puerta de la entrada volvió a abrirse. El guardia regresó acompañado por un profesor. Bien, tuvieron suerte. El director aceptó dejarlos pasar por esta ocasión. ¿Sí? Celebró Futaro levantando ambos puños. Pero será la única vez. Entendido. El profesor señaló el interior del edificio. Ahora entren antes de que cambie de opinión. Futaro hizo una reverencia tan exagerada que casi perdió el equilibrio. Gracias. Luego echó a correr por el pasillo. Nos vemos, Se detuvo a mitad de carrera mirando atrás con duda. Espera, ¿cuál de las 5 eres? Lo olvidé. Miku. Me llamo Miku. Ah. Miku. Sí, prometo no olvidarlo. Bueno, adiós. Y antes de que pudiera escucharla, Futaro desapareció doblando la esquina a toda velocidad. La castaña se quedó mirando el pasillo vacío con una extraña sensación. Qué raro, fue lo último que dijo antes de retirarse a su salón. Miku. Te tardaste. ¿Dónde estabas? Oh, Yotsuba, ¿me estabas esperando? La mencionada infló sus mejillas y se lanzó sobre la maleta de su hermana. Obvio. Tienes mis lapiceros. Con un suspiro agotado comenzó su día mientras la pelinaranja rebuscaba entre los útiles. Miku desvió la mirada hacia el salón del pelinegro, donde sus orbes de diamantes se mantuvieron fijos, e inconscientemente se hizo una pregunta que pudo haber cambiado mucho su vida. ¿Cómo hubiera sido con él? Uesugi, aquel nombre escapó de sus labios en un suspiro. Luego exhaló con sorpresa cuando la imagen del joven pelinegro fue reemplazada por la imagen del varón rubio. Bueno, supongo que ya no importa. ¿Va a algún lado, señor? Cuestionó la maid rosada en el momento en que vio a Logi Esmeralda abotonarse la camisa frente al espejo. Por supuesto, si no, no estaría arreglándome. Seguido de eso, Rema apareció detrás de él, ayudándole a ponerse un chaleco color marfil. Todo visto por una Ram inexpresiva que llevaba una rosa carmesí y unas tijeras en una bandeja. Bien, creo que así está bien. ¿Qué dices, Rem? La peliazul bajó la cabeza con una sonrisa a ojos cerrados. Se ve perfecto como siempre, mi señor. Luego volteó a mirar a Ram. ¿Y tú? ¿Me veo bien? Se ve decente a comparación de ayer. Tenía unas ojeras horribles. Respondió de manera frívola, girando la cabeza para no verle, lo que causó risitas del varón. Ja. Dormir está sobrevalorado, y deberías practicar mejor tus respuestas, eres demasiado cruel. Luego miró el reloj sobre la pared antes de recoger grandes carpetas y salir de la habitación, no sin antes tomar la rosa y las tijeras. Bien, si me doy prisa llegaremos en 3 horas. Las gemelas se quedaron un segundo más en la habitación antes de que Ram chasqueara la lengua con fastidio. Me enferma.
Si sabe lo que diré, ¿para qué me pregunta? Oye, hermana, creo que no deberías. No. No lo digas, ni se te ocurra. Pero, no, ni un pero. Yo sí tengo mis límites, a diferencia de ti. Antes de empezar una discusión, Ram notó la mirada sorprendida y preocupada de Rem, por lo que solo respiró hondo antes de exhalar con fastidio. Regresa a tus labores. El gran cuarto quedó en silencio después de que la joven de cabellera rosa sentenciara a su gemela, la cual solo se quedó viendo la silla donde aquel hombre estuvo toda la noche. En otra zona de la mansión, oculto bajo una enorme lona, descansaba el vehículo que Cardinale tanto apreciaba. Con un tirón firme retiró la cubierta, dejando al descubierto la carrocería pulida. La luz del sol se deslizó sobre el metal como agua sobre cristal, devolviéndole su propio reflejo. Al verlo, una sonrisa satisfecha apareció en sus labios. Hola, hermosa, ¿qué te parece si damos un paseo? Abrió la puerta y tomó unos guantes cortos que descansaban en la guantera. Los acomodó con calma sobre sus manos, ajustando cada dedo antes de sentarse frente al volante. Sus manos descansaron sobre el cuero negro mientras contemplaba el tablero. Había algo tranquilizador en aquel ritual. El sonido de la puerta cerrándose, el olor del interior, la sensación familiar del volante entre los dedos. Pero frente a él había una figura bloqueándole el paso. Rurikawa. La joven permanecía quieta, con la cabeza inclinada y las manos unidas frente a su cuerpo. La brisa agitaba suavemente algunos mechones de su cabello, pero fuera de eso parecía incapaz de moverse. Cardinale la observó unos segundos. Ella no levantó la vista. Entonces intentó arrancar, y fue cuando la voz de la sirvienta rompió el silencio. Amo. La palabra salió apenas como un susurro apagado. Lamento mucho mi actitud. Aceptaré cualquier consecuencia por lo que hice, pero, necesitaba hacerlo. Debe entender que todo esto fue por su bien. El rugido del motor llenó el jardín antes de que pudiera continuar. El automóvil comenzó a avanzar lentamente, obligándola a hacerse a un lado. Rurikawa retrocedió un paso, luego otro, observando cómo el vehículo pasaba junto a ella. Sin embargo, apenas la sobrepasó, se detuvo. El cristal descendió con suavidad, donde Cardinale se asomó apenas. Te lo dije anoche, ¿no? Lo hecho está, así que deja de culparte, ¿sí? Rurikawa bajó todavía más la cabeza, pero el calor repentino sobre su piel la hizo mirarlo directamente. Con una sonrisa, Cardinale acariciaba su blanca mejilla, que en ese momento estaba teñida de un rojo intenso, ya sea por ese momento o tal vez por llorar toda la noche. Tal vez ambas. Mi linda sirvienta, yo debo pedirte perdón, Rurikawa. Mientras la piedra pulida era reemplazada por la grava y finalmente por el pavimento, el día de las Nakano no se sintió monótono como en otras ocasiones. Fue aburrido como siempre, pero su mente estaba ocupada en el asunto de sus tutoras y su nuevo maestro. Yotsuba terminaba de caer después de dar un gran salto y acertar el punto de victoria para su equipo. Yotsuba. Eres increíble. Clamaron con euforía mientras la rodeaban y llenaban de halagos. Ella intentó responder a todas con una sonrisa y un rostro sudoroso, pero la euforía se esfumó cuando recordó lo que marcaría su vida escolar. Ayudar al club o mejorar sus notas con aquel hombre. Esa cuestión la hizo verse confundida. En uno de los tantos salones, Itsuki batallaba con una pregunta bastante sencilla que parecía difícil después de darle muchas vueltas. De entre su estuche sacó un panecillo, el cual estuvo a punto de devorar, de no ser porque una imagen cruzó por su mente. El brillo en sus ojos se apagó y guardó su postre cuando recordó a ese tipo sosteniendo sus notas con clara diversión. En el silencio de la biblioteca escolar, la mayor se encontraba en una esquina, sosteniendo su teléfono mientras deslizaba los dedos, leyendo varios artículos, noticias y vídeos. Y mientras más veía, más amplia se hacía su sonrisa. Miko estaba sentada en una banca, mirando distraídamente las nubes pasar. Cuando tomó su té matcha, frunció el ceño y suspiró resignada. ¿Voy o no voy? Fue su cuestión, volviendo a tomar con tranquilidad. El timbre anunció el final de las clases y, casi de inmediato, los pasillos comenzaron a llenarse de estudiantes.
Conversaciones, risas, despedidas apresuradas y el constante sonido de casilleros, cerrándose se mezclaban en una sola masa de ruido. Entre aquella multitud avanzaban las quintillizas. Nino caminaba rodeada por algunas compañeras de clase, aunque apenas prestaba atención a la conversación. Desde la mañana no había logrado quitarse ciertas ideas de la cabeza, y aquello comenzaba a irritarla. Nino, ¿estás bien? No has dicho nada en todo el día. Yamada se inclinó hacia ella, y la Nakano desvió la mirada con cierta incomodidad. No es nada, simplemente estoy dándole vueltas a algo. Respondería fijando su mirada al frente, donde sus hermanas aguardaban. Eso no es propio de ti, Nino. Tori dibujó una sonrisa burlona, bajando la voz cerca del oído de la joven. ¿Acaso un chico ocupa tus pensamientos? Ambas chicas terminaron riendo casi al unísono, pero no notaron que el puño de Nino se cerró con más fuerza sobre su mochila. Bueno, Nakano, nos vemos mañana. Se despidió Yamada, y Tori salió tras ella agitando la mano. ¿Te tardaste?, murmuró la castaña bajando sus audífonos. Ash. Había muchos en la entrada. Respondería cruzando los brazos, pero de inmediato suspiró con rendición. En fin, vámonos. Hay muchos alumnos en la entrada, diría Itsuki al notar la gran multitud que obstruía la salida. ¿Habrá una pelea? Es muy común a la hora de la salida, sugirió la mayor levantando una ceja. Pero parece que no hay un maestro cerca. En respuesta, un poderoso rugido de motor hizo vibrar el aire, y los gritos eufóricos de los chicos no se hicieron esperar, así como los teléfonos que comenzaban a grabar. Eso fue una bestia, chistó Yotsuba tapándose los oídos. Incluso su listón pareció cubrirse. Las 5 se abrieron paso entre la multitud, y cuando notaron la carrocería delante de ellas se quedaron perplejas. Un Aston Martin DBS oscuro hacía gala frente al instituto, donde incluso los profesores que intentaban apartar la multitud se quedaban para tomarle fotos. ¿Un auto? ¿Por eso tanto escándalo?, murmuró Miku bajando los escalones. Tal vez sea un alumno presumido o algo así, concluyó Itsuki restándole importancia a la elegante carrocería. Sí, pero sí está bonito, exclamó Yotsuba con ánimos. Las féminas pasaron de largo, a pocos metros del auto, y hubieran continuado su camino de no ser porque el rugido del motor volvió a resonar, asustándolas al mismo tiempo. Las 5 dieron un respingo, tanto que hasta Ichika, que iba medio dormida, despertó de golpe. Itsuki se llevó una mano al pecho, con los labios temblando de forma cómica y el pulso acelerado. Yotsuba dio un salto abrazando a Miku por reflejo, y ésta solo cerró los ojos al momento de escuchar el ruido. Tonto, chilló Nino lanzándole su mochila al instante, haciendo que los murmullos se apagaran. Incluso el motor pareció ofendido. ¿Pero qué le pasa?, gruñó Itsuki acercándose a la ventana, donde estuvo a punto de tocar, de no ser porque se volvió a asustar cuando se abrió. Pero mayor fue su sorpresa al ver quién salió de este. Cuidado, pequeña. Un rasguño a esta belleza y trabajarás toda tu vida. Lo primero que sobresalió a la vista fue ese brillo dorado de su sedoso cabello, seguido de su vestimenta impecable, donde el marfil de su chaleco resaltó sobre la negrura del auto. Era un mírame, literalmente. La suela de su zapato resonó como un gong que pareció silenciar el entorno, donde su presencia dominaba como una celebridad en un escenario. Luego, con una sonrisa ladeada, miró a Itsuki con sus profundos ojos esmeralda. Tu hermana es un poco agresiva. La pelirroja seguía tan impresionada que ni siquiera se había enderezado. Sus ojos de diamante temblaban con una impresión que se reflejaba en todo su cuerpo y en su voz, que salía entrecortada por momentos. Cardinales-sama. ¿Se conocen? Nakano-san lo llamó por su nombre. ¿Ese hombre apuesto es conocido de Nakano? Los murmullos no se hicieron esperar, resonando en voz baja pero constante. Cardinal le rodó los ojos sin desaparecer esa sonrisa, mirando a la multitud como si no importaran nada, luego regresó su vista a la chica. Señorita Itsuki, es un gusto volver a verla.
De manera teatral, Cardinale hizo una reverencia mientras tomaba la delgada mano de la joven antes de depositar un delicado y suave beso, pero que hizo durar por varios segundos, intentando provocar reacciones fuertes en ella, y vaya que lo consiguió. Señor Cardinale, ¿qué cree que está haciendo? El rostro del Nakano se tornó de un tono igual a su cabello, y pareció vaporear por el humo que salía de su cabeza. Cardinale terminó con el beso y abrió los ojos, manteniéndose así por varios segundos más, hasta que una fuerza lo empujó fuera de su hermana. Aquella fuerza se plantó frente a él con un sonrojo notable, así como una mirada fulminante y un dedo acusador que lo señalaba. Tú. Sí, yo. ¿Qué rayos haces aquí? Paseando, conociendo la ciudad, los puntos más concurridos, sus zonas más exclusivas. Por cierto, ¿sabías que hay una cafetería que presume hacer los mejores cafés? Los murmullos de los estudiantes se hicieron más fuertes, y las miradas parecían incomodar al resto de hermanas que se encogían de hombros. La mayor de ellas se acercó con cautela, acompañada de Yotsuba y Miku. Disculpe, señor Cardinale, el mencionado apartó la vista de la pelilarga que seguía señalándolo con el dedo tembloroso de forma cómica. Ah. A ver, pelo corto, ojos activos y voz coqueta. Bueno, ahora parece que viste a un fantasma, ¿o no, y chica? La mencionada asintió de forma lenta y luego forzó una sonrisa amable. Vaya, parece que ya sabe reconocerme, jejeje. Más o menos sí. Mire, este no es el mejor lugar para tratar con tantos ojos. Murmuró Ichika mirando como todos se le quedaban viendo. Diablos, es muy vanidoso. Pensó apretando los puños mientras una gota bajaba por su nuca. No se preocupen, que solo voy de paso. El rubio se quitó los guantes con calma, tirando de cada dedo antes de guardarlos en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego rodeó el automóvil hasta llegar al cofre, donde descansaba una mochila que tomó sin demasiada ceremonia para extenderla hacia Nino. La joven seguía tan aturdida por su repentina aparición que tardó varios segundos en comprender que le estaban ofreciendo algo. O quizás simplemente estaba negándose a reaccionar. Cardinale observó aquella expresión inmóvil, suspiró con resignación y terminó por colgarle la mochila directamente del brazo. Bueno, solo vine a dejarles esto. Sin esperar respuesta, abrió una de las puertas traseras del Aston Martin. Del interior comenzó a sacar gruesos sobres repletos de hojas. 1, 2, 3, 4, 5. El color fue desapareciendo de los rostros de Miku, Itsuki, Yotsuba e Ichika casi al mismo tiempo. Fue tan sincronizado que parecía ensayado. Las cuatro tragaron saliva mientras observaban aquellas carpetas con el mismo terror con el que alguien contemplaría una sentencia de muerte. ¿Qué es eso?, chilló Yotsuba, escondiéndose inmediatamente detrás de Miku como si las hojas fueran a perseguirla. Luego asomó apenas la cabeza por encima del hombro de su hermana. ¿Por qué son tan gruesas? Cardinale observó los sobres unos segundos antes de responder con absoluta tranquilidad. Su futuro. No. Espera. Continuó la pelinaranja llevándose ambas manos a la cabeza. ¿No era hasta el fin de semana? Aún tengo tiempo de arrepentirme de mis decisiones. Lo era, admitió Cardinale sin perder la compostura. Sin embargo, después de revisar sus lamentables calificaciones y analizar su desempeño académico, decidí adelantar trabajo. Dio unos pasos hacia ellas mientras acomodaba las carpetas entre sus brazos. Cada guía fue elaborada de manera individual. Me enfoqué en sus fortalezas, debilidades y hábitos de estudio. Luego sonrió de forma elegante y satisfecha, una que siempre parecía anunciar desgracias. Después de todo, sus notas son una ofensa para cualquier persona que sepa leer. Las 5 recibieron el golpe crítico al mismo tiempo. Itsuki fue la primera en tambalearse. ¿Tan mal estamos? Bajó la cabeza como si acabara de recibir una evaluación médica terminal. No puede ser, con un puchero enorme aceptó las carpetas que le entregaban, sosteniéndolas contra el pecho mientras el peso de las hojas parecía arrastrar también su alma. Cardinale, por supuesto, parecía encantado consigo mismo.
Pero entonces una presencia oscura emergió detrás de la pelirroja. Nino apareció por encima de su hombro con una sonrisa tan fría que hasta algunos estudiantes cercanos retrocedieron instintivamente. Itsuki, la mencionada, se estremeció. ¿Ese sí? ¿Qué crees exactamente que estás haciendo? Itsuki miró las carpetas. Luego a Nino. Luego volvió a mirar las carpetas. ¿Aceptando mi destino? Incorrecto. Nino le arrebató los sobres de un tirón. Antes de que nadie pudiera reaccionar, los estampó directamente contra el pecho de Cardinale. Toma tus hojas y vete de aquí, estás llamando la atención y nos haces quedar mal. Vete. No necesitamos esto. Así que vile, adiós, hasta nunca, arrivederci. Muy apropiado, lo tomo. Deja de seguirme la corriente. Entonces deja de decir cosas razonables. No estoy diciendo cosas razonables. En serio. Eso es debatible. Alrededor de ellos comenzaron a escucharse algunas risas. Varias personas tenían sus teléfonos apuntando hacia la escena. Y precisamente por eso Miku decidió intervenir antes de que Nino intentara cometer un homicidio en plena vía pública. Con un suspiro cansado, apoyó una mano sobre su hombro. Nino, la pelimagenta giró apenas hacia ella. Ya basta, no hagamos una escena. Nino estuvo a punto de debatir con Miku y Cardinale si hacía falta, hasta que observó que las personas de alrededor se les quedaban viendo. Profesores incluidos. Nino sintió su cara arder y, de forma cómica, giró el rostro y se cruzó de brazos. Mientras tanto, Cardinale, completamente impune, se acomodaba las mangas de la camisa con una elegancia insultante, como si todo aquello no fuera más que otra tarde perfectamente normal. Escucha a tu hermana. A mí no me molesta la atención, pero definitivamente no es la forma en que me gustaría que me vieran. La sonrisa del rubio vaciló apenas mientras paseaba la mirada por la multitud reunida alrededor. Hacía apenas unos minutos los estudiantes lo observaban con fascinación, algunos intentando fotografiar el automóvil, otros grabándolo a escondidas o murmurando entre ellos. Ahora, en cambio, los rostros estaban cargados de desconcierto, como si no supieran si acababan de presenciar una discusión familiar o una obra de teatro. Cardinale soltó un suspiro resignado. «¡Qué tragedia!», murmuró para sí mismo antes de introducir una mano en el bolsillo de su chaqueta. De allí extrajo unos lentes oscuros plegados, que desplegó con una lentitud innecesariamente dramática, colocándoselos como si estuviera cerrando el acto final de una función. «Muy bien, señoritas. Yo me retiro. Espero que tengan una excelente semana». Acto seguido realizó una reverencia exagerada, llevándose una mano al pecho mientras inclinaba el cuerpo con una elegancia que rozaba lo ridículo. Algunos alumnos incluso aplaudieron sin entender muy bien por qué. Nino sintió como una vena le palpitaba en la frente. Este imbécil, Cardinale abrió la puerta del Aston Martin, pero volvió sobre sus pasos hasta llegar a Itsuki. Tomó sus manos y las extendió para que recibiera las carpetas nuevamente. Luego, de forma lenta, soltó la rosa que tenía amarrada a su cabello, colocándosela a la dama en sus largos cabellos. Itsuki comenzó a tartamudear con nerviosismo al sentir la mano de ese hombre sobre la suya, y luego sus dedos sobre su cabello. Pero los nervios duraron poco al percibir la fragancia de la rosa. Era un aroma suave, sutil pero persistente, fresco y agradable, que pintó sus mejillas de rosa. Ah, cierto. Cuando ya estaba acomodándose en el asiento, Cardinale volvió a asomarse por la ventanilla como si acabara de recordar algo de suma importancia. Las 5 levantaron la vista al mismo tiempo, y la sonrisa que apareció en el rostro del rubio no les gustó absolutamente nada. Me daré cuenta de si estudiaron o no, así que esfuércense. Las estaré esperando. Aquella última frase quedó suspendida en el aire apenas unos segundos antes de que la ventanilla comenzara a subir. Nino abrió la boca para responder algo, probablemente un insulto, una amenaza o ambas cosas al mismo tiempo, pero el rugido del motor se adelantó. El sonido grave y agresivo hizo vibrar el aire alrededor del automóvil y provocó que varios estudiantes retrocedieran por puro reflejo.
Incluso Yotsuba pegó un salto tan brusco que terminó chocando contra Miku, aferrándose a uno de sus brazos mientras veía el vehículo como si acabara de despertar a un depredador. Las llantas chirriaron sobre el asfalto, dejando una breve estela de humo y el inconfundible olor a caucho quemado. Después, el Aston Martin se alejó calle abajo con la misma teatralidad con la que había llegado, desapareciendo poco a poco entre los edificios mientras decenas de alumnos seguían grabando hasta perderlo de vista. La multitud permaneció observando la calle vacía, como si esperaran que el automóvil regresara para protagonizar otra escena absurda. No ocurrió. Entonces comenzaron los murmullos. Comentarios en voz baja, preguntas, especulaciones cada vez más exageradas y teléfonos que ya compartían fotografías del extraño hombre que había aparecido frente al instituto para repartir tareas. En medio de todo aquello, Itsuki seguía inmóvil. Los sobres crujían bajo sus dedos cada vez que apretaba las manos, y la expresión de su rostro era tan oscura que incluso Yotsuba decidió no acercarse demasiado. Itsuki parecía más preocupada por otro problema. Con cierta inseguridad observó la carpeta que descansaba entre sus brazos y, tras vacilar unos segundos, decidió abrirla. Fue un error. Sus ojos recorrieron la primera página. Luego la segunda. Después la tercera. Y conforme avanzaba, la poca energía que le quedaba pareció abandonar lentamente su cuerpo. Pasó otra hoja. Y otra. Y otra más. La cantidad de contenido parecía no terminar nunca. Ejercicios, apuntes, problemas, lecturas, observaciones escritas a mano y anotaciones pegadas en los márgenes que hacían que todo se viera todavía más aterrador. No puede ser, murmuró con voz vacía mientras las carpetas descendían lentamente entre sus brazos. Esto no es una guía de estudio. Yotsuba se asomó por encima de su hombro con curiosidad. 5 segundos después también palideció. Eso es un libro. No. Corrigió Miku tras echar un vistazo a las hojas. Los libros suelen ser más cortos. Miku, no ayudas. El Aston Martin avanzaba con suavidad sobre la carretera mientras la ciudad comenzaba a quedar atrás. A través de los cristales oscurecidos, los edificios iban siendo reemplazados por calles más despejadas y largas extensiones de asfalto, pero Cardinale apenas les prestaba atención. Una de sus manos descansaba sobre el volante mientras la otra golpeaba distraídamente el ritmo de una melodía imaginaria. Lo odio tanto, repitió imitando la voz de Mino con una sonrisa burlona. ¡Qué niña tan adorablemente agresiva! Una risita escapó de sus labios al recordar la expresión de la joven cuando intentó devolverle las carpetas. Luego pensó en Itsuki hojeando aquellas guías como si hubiera abierto un libro maldito, y la imagen fue suficiente para arrancarle otra carcajada. Pobres criaturas, murmuró negando con la cabeza. Mauro, tus hijas son académicamente aterradoras. El vehículo tomó una curva mientras el rubio seguía sonriendo para sí mismo. ¿Cómo demonios lograste criar 5 niñas incapaces de derrotar una simple ecuación? La pregunta quedó flotando dentro del habitáculo vacío, acompañada por el sonido del motor y las llantas sobre el asfalto. Poco a poco su sonrisa comenzó a perder fuerza. Luego sus dedos dejaron de golpear el volante. Y finalmente el silencio ocupó el espacio donde antes había risas. Mauro. Era curioso. A veces bastaba escuchar su nombre dentro de su propia cabeza para que otros recuerdos aparecieran detrás. Recuerdos más viejos, más difíciles, quizá complicados para su yo más joven. Sus ojos permanecieron fijos en la carretera mientras una imagen se abría paso entre sus pensamientos. Un cabello rojizo. Una sonrisa tranquila. Una voz que ya no existía en el presente, pero que guardaba en su mente y corazón como lo más preciado que pudo tener. Rena, aquel nombre apareció sin pedir permiso como siempre y, como siempre, dolió. La mano que descansaba sobre el volante se tensó apenas mientras observaba el camino extenderse frente a él. Vaya, murmuró con una sonrisa cansada que no llegó a sus ojos. Tus niñas son un desastre, Rena.
La sonrisa permaneció apenas un instante más, mientras la carretera se extendía como una cinta interminable, y fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a aparecer, no completos ni ordenados, sino como fragmentos dispersos que surgían de la nada y desaparecían antes de que pudiera aferrarse a ellos. Primero escuchó una carcajada, clara, cálida, imposible de confundir, y de inmediato vio a Rena doblándose de la risa mientras Mauro discutía con un mesero por una cuenta que, según él, estaba mal calculada, gesticulando con tanta indignación que terminaba pareciendo un niño haciendo berrinche. Te digo que los números no cuadran. Los números cuadran perfectamente, eres tú quien no sabe contar. Entonces odio las matemáticas. La risa de Rena había sido tan fuerte aquel día que terminó llamando la atención de medio restaurante, y por algún motivo ese recuerdo consiguió arrancarle una pequeña sonrisa. Después llegaron otros. Unas niñas correteando entre las mesas de un festival, una pequeña colgando de su brazo como si fuera un árbol, otra intentando robarle los lentes mientras una tercera lo observaba desde la distancia con una desconfianza casi ofensiva para alguien de su edad. Rena las perseguía sin demasiado éxito, Mauro tomaba fotografías de todo y él permanecía sentado, observando aquel desastre familiar que, en aquel entonces, parecía algo que duraría para siempre. Pero los recuerdos son crueles. Porque del mismo modo en que llegan, cambian. Y la imagen del festival terminó desvaneciéndose poco a poco hasta ser reemplazada por otra completamente distinta. Ya no había colores. Ya no había risas. Ya no había fuegos artificiales reflejándose en los ojos de nadie. Solo una habitación blanca. Demasiado blanca. Con el zumbido constante de una máquina. El olor insoportable de los hospitales. Y una cama. Los dedos de Cardinale se cerraron con un poco más de fuerza alrededor del volante mientras la sonrisa desaparecía lentamente de su rostro, porque incluso después de tantos años seguía siendo incapaz de recordar aquella habitación sin sentir que algo dentro de él se encogía. La sonrisa terminó por desaparecer poco a poco mientras la carretera continuaba extendiéndose frente a él. Ya no pensaba en las calificaciones, tampoco en las expresiones horrorizadas de las Nakano cuando recibieron aquellas carpetas monstruosas. Lo que ocupaba su mente era algo mucho más antiguo. Era extraño cómo funcionaba la memoria. A veces pasaban meses sin recordar una sola palabra de alguien y otras, bastaba una tontería para que todo regresara de golpe. Una queja. Una mirada. Una costumbre. Por un instante volvió a verla inclinada sobre una mesa, riéndose de Mauro mientras éste intentaba explicar por qué sus hijas no podían haber heredado semejante falta de interés por los estudios. Luego las vio a ellas, esas pequeñitas corriendo por el jardín. 5 voces mezclándose en una sola. 5 niñas idénticas persiguiéndose entre flores y árboles mientras Rena las observaba desde la distancia. Incluso podría haber jurado verla sonreír, pero su recuerdo fue reemplazado por el momento más cruel que la vida pudo darle. No llegó como una imagen completa, sino como fragmentos dispersos. El olor a desinfectante. El brillo de unas lámparas blancas. El sonido repetitivo de una máquina trabajando en algún lugar de la habitación. Su ceño se frunció lentamente mientras el asfalto comenzaba a deslizarse cada vez más rápido bajo las ruedas del vehículo. Ni siquiera notó cuando su pie hundió un poco más el acelerador, pues su atención seguía atrapada en aquellos recuerdos que insistían en regresar una y otra vez. Cada recuerdo parecía arrastrar otro detrás de sí, formando una cadena imposible de detener, y mientras aquello ocurría la aguja del velocímetro continuó ascendiendo sin que él llegara a notarlo realmente. Fue entonces cuando el estruendo de un claxon explotó frente a él y la realidad regresó de golpe. Un automóvil apareció ocupando gran parte de su campo de visión. ¡Mierda! El volante giró bruscamente y el Aston Martin respondió con un rugido salvaje mientras las llantas perdían adherencia sobre el asfalto. El mundo entero pareció inclinarse. El chirrido del caucho llenó el aire. Y durante un instante absurdo, ridículo e incomprensible, Cardinale no pensó en el accidente que estuvo a punto de tener. Pensó en ella. Pensó en Rena. El automóvil permaneció inmóvil a la orilla de la carretera.
El motor seguía encendido, vibrando bajo el capó con un ronroneo grave y constante que contrastaba con la respiración irregular de Cardinale. Sus manos permanecían aferradas al volante mientras mantenía la cabeza inclinada, obligándose a recuperar el aire poco a poco, pero cada intento parecía más inútil que el anterior. El eco de aquellos recuerdos seguía golpeándole detrás de los ojos. Risas, voces, tardes imposibles de recuperar y aquella maldita habitación blanca que siempre terminaba apareciendo cuando menos la necesitaba. Una tos áspera cruzó su pecho, lo que hizo que frunciera la mirada. Luego fue más constante, obligándolo a cerrar los ojos con fuerza antes de soltar el volante y empujar la puerta del vehículo. El aire fresco del exterior golpeó su rostro. Descendió del automóvil con movimientos lentos y terminó apoyando una mano sobre el techo mientras intentaba estabilizarse. El viento arrastraba el aroma de los árboles cercanos y el calor acumulado sobre el asfalto durante todo el día, pero aún así resultaba más agradable que permanecer encerrado con sus propios pensamientos. Tomó aire y exhaló un par de veces antes de volver a toser con menos gravedad. Poco a poco la presión en su pecho comenzó a disminuir mientras levantaba la vista hacia el horizonte. El sol descendía lentamente entre las montañas lejanas, cubriendo el cielo con tonos dorados y rojizos que parecían incendiar las nubes. Durante unos segundos permaneció observándolo sin pensar en nada más, dejando que el silencio de la carretera llenara el espacio que antes ocupaban aquellos recuerdos. Entonces una sonrisa pequeña y cansada apareció en sus labios. Antes temía a la muerte, murmuró sin apartar la vista del atardecer, como si estuviera hablándole a alguien que ya no podía responderle. El viento agitó suavemente algunos mechones de su cabello mientras sus ojos se entornaban ligeramente. Ahora me preocupa llegar tarde. Cardinale soltó un largo suspiro, se incorporó por completo y observó una última vez el horizonte. Luego dio media vuelta, regresó al automóvil y se acomodó detrás del volante. El interior seguía oliendo a cuero, gasolina y al perfume tenue que había quedado impregnado desde la mañana. Y mientras las últimas luces del día comenzaban a desaparecer detrás de las montañas, el vehículo abandonó la orilla de la carretera y volvió a ponerse en marcha, perdiéndose entre las sombras del camino, como si todavía tuviera una cita pendiente que no podía permitirse incumplir. Fin del capítulo 3.